Muy bien. Estamos viendo la diapositiva en este momento. Sí, señor. Perfecto. Excelente. Les doy la bienvenida al Instituto Bíblico Cuadrangular. Hoy tengo nuevamente el privilegio de poder estar con ustedes. Ustedes saben que estoy a su disposición en el momento en que tengan alguna consulta, alguna situación durante su proceso en el Instituto Bíblico Cuadrangular, pueden contar conmigo, no solamente en las materias que yo dicto, sino en cualquier materia o cualquier situación que se les presente por la gracia y la misericordia de Dios. eh, Estoy de apoyo y de tutor de cada uno de ustedes también. Entonces estoy a su disposición. Hoy tenemos la grande bendición de poder estudiar acerca de nuestro maestro, ¿verdad? Del maestro de maestros. Y vamos a empezar. Divinidades 2, que también lleva por nombre Cristología. Cristología nos habla directamente de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a dar comienzo. Vamos a hablar acerca de unas verdades bíblicas. ¿Me están escuchando bien? ¿Me están escuchando bien? Amén. Amén. Muchas gracias. Muy bien. Hay un estudioso, un teólogo de apellido Grudem, y yo les invito a ustedes como estudiosos de la Biblia, que cuando ustedes vean un nombre como Pablo Hoff, como Grudem, como Myers, como todos estos hombres estudiosos de la Biblia, eh, también vayamos a esos textos para que podamos profundizar un poco más acerca de las enseñanzas que nosotros les damos a través del Instituto Bíblico. Acuérdense que nosotros sentamos unas bases, pero también les invitamos a ustedes, les inquietamos a ustedes para que puedan ustedes también ir a estos textos. Eh, estos textos, permítanme, yo recibo aquí, estos escritores, estos estudiosos de la Biblia, nosotros, tanto el pastor Fermín como este servidor y los demás profesores, también hemos estudiado y hemos leído estos textos para que podamos recomendárselos también a cada uno de ustedes. Porque lo importante es que aparte de lo que nosotros les podemos dar, ustedes también aprendan y se inquieten en el hecho de investigar más allá, ¿verdad? De lo que nosotros tenemos. Entonces, sin más preámbulos, este estudioso, el señor Grude, me explica con bases bíblicas sobre la persona de Cristo, y él en sus textos dice que la enseñanza bíblica sobre la persona de Cristo la podríamos resumir de la siguiente manera. Jesucristo era completamente Dios y completamente hombre en una sola persona, y lo será para siempre. De aquí quisiera yo apuntarles un poquito, mi hermana Mayinela, Dios le bendiga. Eh, no es que sea 50% hombre y 50% Dios, no. Amén, bendiciones. No quise interrumpirlo. Tranquila, no se preocupe, Dios le bendiga. No es que sea mitad hombre, mitad Dios, no. Es totalmente 100% Dios, porque Él es preexistente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, preexistentes. Por lo tanto, Él, cuando vino a la tierra, vino 100% Dios. Y a través de ese nacimiento virginal, por medio del Espíritu Santo, con María, se convierte o se encarna, digámoslo así,
se encarna en una persona como usted y como yo, siendo 100% hombre. Entonces, mi hermano Carlos, bendiciones, Carlos Ovidio, porque aquí tengo a Carlos Andrés y Carlos Ovidio. Yo les bendiga. Entonces, importante es que tengamos la claridad de que nuestro Señor Jesucristo es 100% Dios, preexistente, no es creado, es parte de la triunidad de Dios. Hay un solo Dios, pero son tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En este momento nosotros en esta clase nos vamos a concentrar, nos vamos a centrar en la segunda parte, en la segunda persona, y discúlpenme, la segunda persona de la Trinidad, que es Cristo o Jesucristo. De hecho, cuando usted y yo hablamos de Jesucristo, estamos nombrando la parte humana en el Jesús y en el Cristo, que es la parte divina, que es el ungido. Ahora vamos a ver un poquito acerca del tema de la explicación, digámoslo así, más bien acerca de la palabra Cristo. Entonces, este estudioso Grudem dice que Dios se encarnó en Jesucristo y esta doctrina es como la enseñanza central o principal para la fe cristiana. Usted y yo reconocemos este texto que hay en el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 1, que dice: en el principio era ¿quién? El verbo. ¿Y el verbo era quién? Dios. Y el verbo era con Dios y era Dios. Ahí estábamos hablando de que el verbo, la palabra, es otro de los términos que se le da a nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí estamos viendo que Él es preexistente. Él era Dios y es Dios y estaba con Dios desde el principio. Desde esta perspectiva, entonces, podríamos afirmar que la naturaleza de Cristo es doble. Sí, de una forma podríamos admitir y afirmar que la naturaleza de Cristo es doble, o sea, es decir, 100% humana, pero también 100% divina al mismo tiempo. Y esto indudablemente viene a convertirse en ¿qué? En uno de los grandes misterios para nosotros los hombres. Pero usted y yo sabemos que las cosas de Dios las recibimos ¿por qué? Por fe. En fe, creyendo que lo que dice la palabra de Dios es así y así es. Usted y yo ya no ponemos en duda lo que la palabra de Dios nos ha dicho. Si la Biblia lo dice, así es y yo lo creo. Ese es el lema mío. Si la palabra de Dios lo dice, es así y así lo creo. Entonces, Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios. Muy bien. La cristología se afirma en explicar que Cristo es considerado a sí mismo como Hijo de Dios, pero también es el Mesías, el enviado por Dios para salvar a la humanidad que está y sigue estando perdida en el pecado. Ahora vamos a ver también ese término Mesías. Entonces, vamos a ver, existen dos fuentes para comprender esta gran verdad. La primera fuente es el conocimiento de Dios, o sea, la teología, que se encarga de explicar a Cristo, al enviado, al ungido, por medio o a partir de las profecías
del Antiguo Testamento. Y la segunda parte es aquella que se da o se centra en todos los episodios reales, verdaderos, en los que Cristo tuvo un papel protagónico como hombre y como ungido o como Cristo o como Mesías, si queremos decirlo, aquí en la tierra. La palabra Cristo es en griego, la palabra Mesías está en el hebreo. Yo no sé si usted perteneció a la iglesia tradicional, no sé si usted pertenecería a la iglesia tradicional, y se acuerda que cuando usted y yo hablábamos del Cristo, hablábamos de ¿qué? Del crucifijo, ¿cierto? Que decíamos, no, poneme ese Cristo allá en la pared de allá. Pero realmente la palabra Cristo no es el crucifijo que nosotros antes creíamos, sino que es el ungido de Dios, el enviado de Dios a salvar la humanidad. Muy bien. Esta parte es esencial en el conocimiento y quisiera pedirle a mi hermano Carlos Ovidio que me lea esta parte de la primera diapositiva que dice hasta donde dice y se hizo hombre. Por favor. Amén, hermano Mario. Bendiciones, mi hermano. Amén. Se encarnó. Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo o la palabra del Padre, quien se encarnó de la Santísima Virgen por obra del Espíritu Santo y se hizo hombre. Gracias, gracias. Ya ahorita seguimos leyendo. Paremos aquí un momentico. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. En esto que decimos la segunda persona, no estamos dando niveles entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es importante creerlo y tenerlo claro, ¿sí? Los tres son la unidad. Es un solo Dios, tres personas. Pero no quiere decir que porque digamos que la segunda persona es menos que la primera y más que la tercera. ¿Sí? Entonces tengamos eso muy en claro. Entonces, esta palabra encarnar, ¿qué quiere decir? Que viene a ser corporalmente como usted y como yo. O sea, la carne se encarnó y se hizo ¿qué? Hombre. Pero aquí hay algo importante, que es lo siguiente. Él nace por la obra del Espíritu Santo a través de ¿quién? De la Virgen María. Por eso cuando a usted le preguntan de la religión tradicional que muchas veces nos dicen, pero es que ustedes no creen en María. La respuesta es claro que creemos en María. Si la Biblia lo dice, así es y yo lo creo. Lo que nosotros tenemos claridad es que ella, igualmente como usted y como yo, somos un ser creado y que nuestros ojos no pueden estar en lo creado, sino en quién, en el creador. Sí, nuestros ojos siempre puestos en el creador, no en lo creado. Entonces, ¿quién es ella? Por supuesto, una mujer que el Señor le dio su corazón y dijo, esta es la muchacha sobre la cual yo voy a enviar el Espíritu Santo y a través de ella, mi Hijo, Jesús, Cristo, se va a encarnar. ¿Qué es importante aquí darnos cuenta? Que es el Espíritu Santo el que lleva, digámoslo así, la semilla. O sea, ya viene directamente de Dios, ¿sí? No viene del papá, digámoslo así, o del padrastro que tuvo, ¿no es cierto?, de José.
Porque si hubiera sido de José, entonces no podría ser divino. Si el papá hubiera sido José y no fuese Dios directamente, entonces él tampoco podría ser Dios. Amén que sí, estamos claros hasta aquí. Muy bien. Entonces, 100% Dios, 100% hombre. La palabra Cristo, mi hermano Carlos Ovidio, por favor, terminemos aquí. Cristo. La palabra Cristo viene del griego Christos y es un título equivalente al término hebreo Mesías, que significa el ungido. Solamente Jesús es propiamente el Cristo. Tanto que el título se emplea hoy indistintamente como su nombre propio. Correcto, correcto. Vuelvo a lo que decía hace un ratico, Cuando nosotros pertenecíamos a la iglesia tradicional, mal dicha católica, pero yo no me quiero meter ahora en ese término, eso lo vamos a ver por allá en eclesiología. Nosotros al crucifijo le decíamos, ¿cómo? El Cristo, ¿sí? Ve ese Cristo, pónmelo allá en esa pared. Pero fíjense que aquí nos estamos dando cuenta que la palabra Cristo, que es directamente del griego, Christos, es un título equivalente al término Mesía o Mesías en el hebreo, y ambos quieren decir ¿qué? El ungido. Solamente Jesús, como dice aquí, puede llevar las dos características, hombre y el ungido. Es el único que puede llevar. Entonces, ¿qué importa? Usted y yo podemos, como dicen, este título hoy en día lo podemos indistintamente utilizar como nombre propio de él. Sí, el Mesías, cuando usted y yo estamos hablando del Mesías, estamos hablando de Jesucristo. Cuando estamos hablando de Cristo, también estamos hablando de Jesús. Indistintamente. Muy bien. Vamos a continuar. Los tres oficios de Cristo. Mi hermana Maginela, ¿me quieres? Amén. Amén. Dice, los tres oficios de Jesucristo. Como Cristo, Mesías o ungido, Jesús tiene tres oficios: profeta, sacerdote y rey. Como profeta es vocero de Dios, Mateo 5, 27 y 28, y representante de Dios ante el hombre. Como sacerdote, Jesús representa al hombre ante Dios y restaura la comunión entre ambos por haberse ofrecido a sí mismo como el sacrificio que quita el pecado de todos cuantos se salvan. Como rey, él gobierna sobre su pueblo y se halla sobre toda criatura, en virtud de que Jesucristo creó todas las cosas, según Juan 1:3, Colosenses 1:16 y 17, y de su triunfo en la cruz tiene el derecho de reinar. Muy bien, muchas gracias. Tres oficios. Como profeta, ustedes se acuerdan que en varias partes, ejemplo, la mujer samaritana, cuando él está hablando, ¿qué le dice la mujer samaritana? Él le dice, yo creo que me doy cuenta de que tú eres profeta, ¿verdad? Y entonces como profeta, vocero de Dios, así como los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Como sacerdote, acuérdense que solamente hay un solo Dios y un solo intermediario entre Dios y los hombres, y su nombre es Jesucristo. Él es el que hace el puente de enlace, el enlace entre nosotros y el Padre es a través de Jesucristo. Es el único camino que nosotros podemos llegar al Padre, ¿no es cierto? Entonces, a través de Jesús, Él nos representa ante Dios, pero aparte de eso también que restaura nuestra comunión, ¿sí?
nuestra comunión, nuestra reconciliación, nuestra justificación viene a través de ese oficio de Jesucristo como sacerdote por nosotros. Y hoy en día no es que no siga trabajando, porque Él sigue ¿qué? Intercediendo por nosotros. Sí, Él sigue intercediendo y Él sigue orando por nosotros. Y como rey, Él ya era rey, porque Él, Dios que se encarnó y se hizo hombre. Pero más que eso, como dice, a través de su triunfo en la cruz, Él tiene todo el derecho. Tanto así que el Dios Padre dice que lo exaltó a lo sumo, dándole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, de los que están en los cielos, fíjense, donde están en los cielos, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, y que toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces Él tiene todo el derecho, sí, de ser catalogado rey. Y en este momento, y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo ya no viene como mártir, ¿no es cierto? Ya no viene como mártir. ¿Como quién viene? Como el rey, ¿sí? Viene en gloria y majestad. Bendito sea el Señor. Muy bien. Entonces estábamos aquí. Cristología es la rama de la teología que estudia la persona y la obra de Cristo Jesús. Fíjense que ahí tenemos el ungido, la parte divina, pero también ¿qué? La parte humana. ¿Sí? Cristo Jesús tal como estas aparecen en la Biblia. Y yo quiero en este momento, perdonen un momentico, que se me fue, ya. Yo quiero en este momento pedirles a cada uno de ustedes que para la próxima clase me investiguen qué quiere decir teología sistemática. Sí, para la próxima clase. Así, y compartimos un poquito, sí, para que hablemos acerca de qué es la teología sistemática. Sí, entonces ahí les dejo la pequeña tareita para la próxima clase. Cortico, ¿qué es y para qué se utiliza la teología sistemática? Entonces tenemos la cristología, es la rama de la teología que estudia la persona y la obra de Cristo Jesús, tal como estas aparecen en la Biblia. Muy bien. Entonces, temas específicos que vamos a estudiar en este curso. Primero, su divinidad. Claro, ¿cierto? Vamos a analizar su divinidad. Hoy tenemos básicamente como una introducción, digámoslo así, a este tema de cristología, que también en el instituto se le llama Divinidades 2. Entonces, los temas específicos que vamos a tratar en esta materia es, primeramente, su divinidad, ¿cierto? Vamos a bíblicamente a establecer y afirmarnos para cuando alguien me haga una pregunta, que yo sepa contestarle a la otra persona con claridad y con sencillez. Acuérdese que cada vez que usted y yo enseñamos, debemos enseñar ¿con qué? Con claridad y con sencillez, ¿verdad? Entonces, temas específicos, su divinidad. Segundo, su encarnación, ¿verdad? O sea, el Hijo del Hombre, ¿cierto? El Hijo de Dios, su divinidad. Y el Hijo del Hombre. Y fíjense una cosa, hay unas corrientes doctrinales muy peligrosas, porque fíjense que cuando se hablan de falsos maestros, están hablando de personas estudiadas, maestros, sí, que en muchas ocasiones están hablando de que Jesucristo es un ángel creado, sí, y hay que tener mucho cuidado en esto y en muchas otras cositas. Por eso la idea es podernos afirmar, tener la claridad para hablar acerca de su divinidad, pero también de su encarnación, ¿verdad? También que de sus oficios y títulos. Vamos a profundizar un poco más acerca de él como profeta,
Él como sacerdote y él como rey. ¿Ya? Por cuarto, su sacrificio. Importantísimo, una vez y para todos. Usted, yo no sé si usted se ha preguntado, ¿qué habría sido de mi vida? ¿Qué habría sido de nosotros si Jesucristo no hubiera entregado su vida por usted y por mí y por el resto de la humanidad? ¿Sí? ¿Qué tal que Jesucristo estando aquí en la tierra le hubiera dicho al Padre, no, yo no voy a continuar, yo no voy a la cruz? ¿No es cierto? Tremendo esto. Muy bien. Quinto, su resurrección. Importantísimo, porque es que la obra completa de la salvación tiene que ver también con su resurrección. Porque si Él resucitó, usted y yo también. Su enseñanza. ¿Sí? ¿Qué enseñanza dejó Jesucristo aquí en la tierra? Para usted y para mí como hijos de Dios. Él no solamente vino con esa misión de rescatar y de justificar a la humanidad y salvarla, sino que él también vino a dejarnos una enseñanza de cómo comportarnos como hijos de Dios en la tierra. Sí, eso nos está mostrando el Señor. Su relación con Dios y con el hombre. Puntos que vamos a tocar. Y su retorno personal a la tierra. Aquí estamos hablando de qué? De la siguiente y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que ya no viene como mártir, ya viene en qué? En gloria y majestad. Bendito sea el Señor. Muy bien. Cristiano, la palabra cristiano, vuelvo y repito, es importante que lo tengamos, viene del griego cristianos, que a su vez proviene de Christos, que es Cristo o ungido. Por tanto, un cristiano es un seguidor de Cristo Jesús. Usted y yo somos seguidores de Cristo Jesús. Sí, entre otras, hay una diferencia, pero tampoco quiero profundizar sobre esto, entre un creyente y un discípulo, ¿verdad? Pero usted y yo, como tal, somos seguidores de Cristo. La palabra se emplea como sinónimo ¿de qué? De discípulo. En la Biblia, discúlpenme que me devolví. En la Biblia se emplea la palabra cristiano por primera vez en Hechos 11:26. En el libro de Hechos de los Apóstoles que ustedes están estudiando con el pastor Fermín, ahí se utiliza por primera vez la palabra cristianos, donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ojo que es Antioquía de Siria y no Antioquía de Pisidia. Sí, cuando ustedes también estén en la geografía bíblica, que yo creo que varios de ustedes ya pasaron por ahí, entonces hay que tener esa relación. Acuérdense que todo lo que se está aprendiendo es para que usted y yo lo pongamos en práctica. Cada vez que usted escuche geográficamente un lugar, vaya al mapa, tomémonos el tiempo de observar el texto, de observarlo con profundidad y de estudiarlo con la profundidad que se merece para nosotros también tener un mejor entendimiento de todo lo que está sucediendo ahí. Entonces la palabra cristiano se aplica a los discípulos de Jesús solamente en otros dos pasajes más del Nuevo Testamento. Hechos 26-28 y la primera carta de Pedro 4:16. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente en el Nuevo Testamento se nombra 3 veces la palabra cristiano. En todo el Nuevo Testamento. 3 veces. Sí, pero se nombra muchísimas más veces. Si no estoy mal, unas 200 veces. La palabra discípulo. Sí, entonces, ¿qué es lo importante?
no es que usted diga yo soy cristiano, sino que verdaderamente usted y yo podamos demostrar que somos discípulos de Cristo, para que verdaderamente ese título de cristiano sí quede bien en nosotros, ¿verdad? O sea, ser cristiano no solamente es ser seguidor de Cristo, sino reflejar a Jesucristo en todos los actos de mi vida, en la forma de mirar, en la forma de pensar, en la forma de analizar, en la forma de ayudar a las personas. Porque es que ser seguidor de Cristo es ser precisamente el discípulo que aprendió todo lo que Cristo, lo que Jesús nos enseñó mientras estuvo esos 3 años aquí con nosotros. Mi hermana Yulisa, Dios le bendiga. Muy bien, como les dije, mis hermanos, el día de hoy es una introducción. ¿Qué les quiero pedir el favor? Vamos a leer para la próxima semana la unidad 1. Nos quedan 2 tareitas. Teología sistemática. Vamos a investigar un poco acerca de esto, de la teología sistemática. Y vamos a leer la unidad número 1. Vamos a leerla bien. Si tienen algún tipo de dudas, ustedes saben que estoy a su disposición para que tengamos igualmente la enseñanza de la unidad número 1. Después de la unidad número 1 ya vendrá el primer trabajo, y así sucesivamente. El día de hoy cambiamos el horario para jueves, pero a partir de la próxima semana quedamos Para viernes, ¿no?